Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar, que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos muy complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Luis Uzcategui, soy asesor de mercadeo en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestra profesora Maritza Duque Gutiérrez, quien desarrollará el webinar Pensando los sistemas socioecológicos en las ciencias naturales. Hoy nuestra profesora nos comentará cómo actualmente el planeta está inmerso en un proceso complejo y emergente denominado cambio global, donde los mecanismos de producción extractivista han llevado a los ecosistemas a un estado de deterioro sin precedentes. En los últimos 50 años se han perdido más biodiversidad que en los 2 siglos anteriores juntos. En esta charla se abordará una propuesta que lleva a la gestión del capital natural desde la maestría en Ciencias Naturales de la Universidad del Norte. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestra profesora Maritza Duque Gutiérrez, ingeniera agrónoma, magíster en Ciencias Ambientales, magíster en Cambio Global y PhD en Ciencias Ambientales. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestra profesora al final de la intervención. Para dar paso a nuestro invitado, le recordamos que este webinar es presentado por el programa Maestría en Ciencias Naturales. Si requiere más información del mismo, puede comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en la pantalla. Desde este momento los dejo con nuestra conferencista Maritza Duque. Buenos días, muchas gracias a todos y todas por conectarse. Gracias a la Universidad del Norte y especialmente a la Maestría en Ciencias Naturales por facilitar este espacio. He llamado la charla del día de hoy Pensando los sistemas socioecológicos desde las ciencias naturales. Es una de las líneas de investigación que desarrolla la maestría y voy a hacer énfasis en las ciudades, que es específicamente mi línea de investigación. El contenido lo he estructurado en 6 partes, donde voy a tratar de explicar los resultados más importantes de esta línea de investigación, que es de gran trascendencia para América Latina, ya que el urbanismo no planificado ha puesto en riesgo los ecosistemas y, en fin, últimas, el bienestar de sus habitantes. Voy a introducirme en el cambio global, hablaré de este y del antropoceno y las tendencias que se están dando en el Caribe para generar y proponer un marco conceptual desde los socioecosistemas y cuál sería el procedimiento metodológico para poder desarrollar este marco conceptual. Haré una discusión y finalmente unas conclusiones teniendo en cuenta cuál es la línea transversal que ha seguido las conferencias durante todos estos días, que es la transformación digital. Para empezar, comentar que el cambio climático antropogénico es una de las pruebas más fehacientes de la capacidad que tenemos los seres humanos de influir en los ecosistemas a una escala planetaria. Esta es una de las evidencias que nos hemos convertido en el impulsor más importante de los cambios globales del planeta. Algunos autores sugieren que estamos entrando en un periodo geológico de la historia del planeta denominado antropoceno, en el que el ser humano está incidiendo en los procesos biogeoquímicos globales que determinan el funcionamiento de la ecosfera. En el antropoceno hemos modificado los patrones o ritmos de cambio considerados naturales, dando lugar al denominado cambio global, que es conceptuado como un proceso complejo bajo el que la insostenibilidad de las políticas más importantes, consideradas como impulsores indirectos de cambio, los económicos, demográficos, sociales, tecnológicos y culturales, alteran a través de los impulsores directos de cambio
que son estos 6 que vemos allí, desde el cambio de uso del suelo hasta la sobreexplotación, estos alteran el funcionamiento de la ecosfera. Bajo el cambio global, la coevolución entre naturaleza y sociedad ya no es solo una escala local o regional, sino que es planetaria. Y el cambio climático era uno de los impulsores que nos estaba mostrando esto. No es solo local, sino es planetario, pero no había sido tan evidente como lo que estamos viviendo en este momento. Una pandemia nos mostró que realmente funcionamos como un sistema. Y como consecuencia, y tal como denuncia la Evaluación Internacional de Ecosistemas del Milenio, la práctica totalidad de los diferentes tipos de ecosistemas están disminuyendo su superficie drásticamente, con la consecuente pérdida de biodiversidad, produciéndose una defaunación equivalente a una deforestación, y con datos empíricos suficientes como para afirmar que la sexta extinción está en marcha. Ya hablamos de un planeta humano. En 2008 se pone por primera vez en evidencia que más de la mitad de la población urbana vive en las ciudades, y mientras que el suelo urbano se triplica, la población se duplica. Es decir, las ciudades están creciendo más que las necesidades de la población. Y esto pues ha llevado a que cada vez las ciudades se generen en los sitios más importantes de biodiversidad. Entonces podríamos decir que son las ciudades las que están generando en gran porcentaje la transformación de los ecosistemas. Vamos a ver que, viendo los censos oficiales que se han hecho en Colombia, revelan un cambio diametral en el comportamiento de la población, que pasa de ser mayoritariamente rural en 1938 con un porcentaje del 69% a predominantemente urbana en el 2014 con un 76%. En este momento estamos hablando de un 80% de la población concentrada en las áreas urbanas. Y esto es una tendencia mundial que se hace evidente en el 2008, pero pues por situaciones sociales vemos que aquí se hace más evidente entre la década de los 60 y la década de los 70. En segundo lugar, esta población urbana está marcada por una alta desigualdad social, como lo vemos en el índice de Gini. Ahora se puede comparar con otros indicadores, como el que tenemos aquí, que es el alto porcentaje de especies endémicas. El mensaje es claro. El desafío urbano en Colombia es reducir las desigualdades sociales en las ciudades, más que dedicarse a promover y aumentar y incrementar el Producto Interno Bruto, ya que al reducir las desigualdades sociales hay una mayor conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, no el nivel de vida, sino el bienestar humano, pues es sustentado por la conservación de los ecosistemas, ya que generan todo el flujo de servicios para soportarlo. Así que las ciudades latinoamericanas no deberían competir por quién tiene el Producto Interno Bruto más alto y más infraestructuras faraónicas, sino menores desigualdades sociales, pues serán las que mejor conservan su biodiversidad urbana y rural, y por tanto disfrutarán más de los servicios que generan los ecosistemas, tanto naturales como artificiales. Es decir, nuestro objetivo es enfocarse en crear territorios más justos y solidarios. Otra de las tendencias está relacionada a la localización de estas ciudades, que cada vez están aumentando más en las zonas de importancia ecológica, ya que es allí donde se encuentran las ciudades o alrededor de estas, y donde pues son sitios donde hay niveles de riqueza de especies y endemismos altos. Vamos a ver aquí la Alianza de Cero Extinción, en su último reporte en el 2018, nos identifica que donde están las ciudades más importantes en Colombia, pues también hay un porcentaje importante de especies amenazadas. Lo vemos claro con las 3 ciudades más importantes de biodiversidad que están ubicadas en la región Caribe, pero en la región andina. Pero si vamos a ver Barranquilla, también hay una estrecha relación. Es decir, Barranquilla se convierte
en un espacio donde consume los servicios que generan los ecosistemas de manglar, de bosque seco tropical. Por eso, hablar de ahora en adelante sobre biodiversidad hay que incluir a las ciudades, porque son ellas los mayores impulsores que están generando cambio. Ya no solamente vale hablar de las especies, sino ver cómo las especies se están viendo afectadas por los impulsores directos de cambio, principalmente las ciudades. Y ese es uno de los trabajos que hemos venido desarrollando en la maestría en ciencias naturales. Todo lo anterior pone de manifiesto que de una forma rápida e intensa hemos construido unos ecosistemas nuevos, emergentes, cada vez más complejos, que nos han hecho cambiar la concepción de nuestras ciudades, como podemos ver en esta diapositiva, desde entidades estáticas, la ciudad convencional, y compartimentadas independientes de su territorio, a complejas y dinámicas dependientes de su territorio. Vamos a ver que la ecología urbana que conceptuaba la ciudad como un ecosistema y que tiene sus inicios de estudio en los años 30, ha pasado de centrarse en estudiar componentes como la biodiversidad urbana, la contaminación y básicamente el metabolismo de la ciudad en términos de sus flujos endo y exosomáticos, para buscar un equilibrio dinámico entre satisfacer las necesidades de sus habitantes y la reducción del impacto de sus flujos de entrada-salida, lo que se ha venido a llamar la ecología urbana en la ciudad. Pero con el incremento del proceso de urbanización mundial y el reconocimiento en muchos eventos mundiales, inicialmente en Río 92, de que la sostenibilidad global depende de la sostenibilidad urbana, la ecología urbana ha tenido su gran expansión, como puede verse en la gráfica, especialmente en las últimas décadas. De hecho, Río más 12 lo que nos mostraba es un interés cada vez mayor en analizar las ciudades, porque de ella depende la conservación de los ecosistemas del territorio. Pero vamos a ver que esta nueva etapa se articula alrededor de la ciudad como un sistema complejo adaptativo, que es lo que hemos denominado la ecología urbana de la ciudad, y abrazando el marco de los servicios de los ecosistemas y más reciente el de socioecosistemas, pues se deben abordar las relaciones complejas entre ecosistemas y sociedades, dando lugar a lo que se ha denominado nueva ecología urbana. En la actualidad, la ciudad como socioecosistema es uno de los temas frontera que pretende convertirse en el nuevo paradigma de la ecología urbana. Pero, ¿cómo podemos formalizarnos esta búsqueda de la ciudad como un sistema socioecológico para que pueda ser tomada por los planificadores como marco de referencia en el diseño y desarrollo urbano? Y para empezar, para responder esta pregunta, podríamos abordar lo que entendemos como socioecosistema. El término socioecosistema fue introducido en el año 98 como resultado de una serie de talleres interdisciplinares liderados por el antropólogo canadiense Friket Berkes y el ecólogo sueco Carl Fold, donde se quería poner énfasis en el concepto integrador de humanos en la naturaleza. De una forma simple, en sus inicios se esquematizaban un esquema como el que estoy mostrando aquí, que es un sistema ecológico vinculado con uno o más sistemas sociales. La idea era poner en el centro del análisis las relaciones de interdependencia indisoluble de los ecosistemas a través de los servicios que generan con los sistemas sociales que responden por diferentes intervenciones institucionales para su conservación. Pero la aceptación de que existe una interdependencia clara en los sistemas naturales no es nada nuevo y ya era recogida por varias disciplinas de las ciencias sociales como la antropología cultural y ecológica o la ecología política como marcos conceptuales integradores como el metabolismo social. El hecho de que haya sido el concepto emergente que más se ha expandido y sea la palabra de moda en el estudio de relaciones entre humanos y sociedad radica en que se ha desarrollado desde las ciencias de la complejidad, vinculándolo a un tipo de sistema complejo. Los sistemas complejos adaptativos, que son sistemas descentralizados que coevolucionan de una forma irreversible con el ambiente, cambiando, aprendiendo, transformándose, manteniendo sus propiedades de autoorganización y autoconservación.
regulación. Desde esta perspectiva se rompen las dicotomías perversas, naturaleza versus sociedad o conservación versus desarrollo, al centrarse en el análisis de las interacciones complejas de humanos y naturaleza, que integra todas las dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas que tradicionalmente se trataban de forma compartimentada. Este concepto, pues, últimamente ha tomado un amplio reconocimiento. Se habla más de ecología urbana, como veíamos en la diapositiva anterior. Aquí vemos que cada vez se habla más de socioecosistemas, de sistemas socioecológicos, pero todavía se está utilizando más la palabra que la trama conceptual. Por eso nuestro interés desde la maestría y desde esta línea en específico para abordar estos temas. Porque se reconoce que las soluciones para la sostenibilidad planetaria pasan por la colaboración entre disciplinas, entre ciencia y sociedad. Esto genera un nuevo marco conceptual y metodológico para entender las relaciones complejas entre naturaleza y sociedad, y comienza pues a ser considerado en la toma de decisiones políticas. A diferencia de la línea anterior, muy centrada en el marco de servicios desde la economía institucional y liderada por la ya fallecida premio Nobel norteamericana Eleanor Armstrong, se ha tratado de caracterizar los componentes y los vínculos entre los componentes, dándole mucha importancia al papel de las instituciones sociales en la organización, funcionamiento y dinámica de los socioecosistemas. Estos socioecosistemas se analizaban realmente como un sistema, es decir, como un conjunto de componentes interdependientes que funcionan como un todo. Nosotros hemos adoptado esta perspectiva y tomamos la definición de socioecosistemas de Gleiser, que pueden ver allí en la diapositiva. Esta trama que ustedes están viendo se haría operativa en la toma de decisiones a modo de un ciclo. El reconocimiento de las contribuciones al bienestar humano, de los servicios que generan los ecosistemas y su biodiversidad, permite que los beneficiarios de los mismos le asignen un valor biofísico. Las instituciones, reconociendo el valor que están dando los beneficiarios, dan respuestas institucionales que deben respetar los límites biofísicos de los ecosistemas y lo gestionan mediante el proceso de toma de decisiones sobre políticas sectoriales. Estas políticas inciden sobre los impulsores directos de cambio, que son aquellos que actúan directamente sobre los ecosistemas transformándolos y que conforman el cambio global. Los vimos en las primeras diapositivas, que eran 6 grandes impulsores directos de cambio. Y estos condicionan el metabolismo de nuestra sociedad y gestionados por la toma de decisiones que ejercen un impacto sobre la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, determinando la intensidad y variedad de flujo de servicios. Este es un sistema, un ciclo que se debe dar constantemente, unos ecosistemas que gestionados adecuadamente generan una serie de servicios para los beneficiarios que dan su valor, y a través del sistema de gobernanza participativa, por supuesto, pues se dan las respuestas para que ese flujo se siga manteniendo. Pero es evidente que si queremos hacer operativo este ciclo de toma de decisiones bajo el marco de socioecosistemas, necesitamos llevarlo al territorio. Las políticas que generan los impulsores directos e indirectos de cambio de los socioecosistemas no se desarrollan en el vacío, sino en el territorio. Por esta razón es indispensable llevar el concepto de socioecosistema a lo que son los planes de ordenamiento territorial y hablar de lo que son las tramas socioecológicas, como aquellos espacios en el territorio que generan un amplio flujo de servicios de los ecosistemas, analizar dónde se genera la mayor demanda de estos servicios y planificar el territorio siguiendo unos límites basados en los ecosistemas.
Bajo el marco de la planificación socioecológica, en esta diapositiva quedaría el marco conceptual del territorio visualizado como un socioecosistema o sistema complejo. Desde la perspectiva de los socioecosistemas, el territorio es conceptuado como un sistema, es decir, un conjunto de elementos naturales, socioculturales y económicos relacionados y o interdependientes que funcionan como un todo. No se puede alterar un elemento de este sistema sin causar efectos en todo el sistema. El territorio es, por tanto, el espacio geográfico conformado por los humanos a partir de la transformación de la matriz biofísica, que la tendríamos aquí en esta parte de la diapositiva. Por consiguiente, no hay propiamente territorio, sino una transformación antrópica de la matriz biofísica para diferentes usos, tanto el agrícola, el urbano, industrial, extractivo, y esto pues diversifica los paisajes preantrópicos. Es decir, nuestras acciones deben darse, las ciudades crecen, crece la industria, pero ¿de qué forma logramos que ésta responda a los requisitos que requieren los ecosistemas para seguir generando un flujo de servicios? Bajo la arquitectura institucional del socioecosistema se desarrolla un modelo de planeamiento territorial que integra y ambientaliza las políticas tradicionales sectoriales con incidencia en el territorio para generar un mosaico territorial de usos territoriales heterogéneos con coherencia y conectividad socioecológica, como pues lo vamos a ver más adelante, con el fin último de generar territorios y espacios para el bienestar humano que sean sostenibles y resilientes frente a todos los efectos del cambio global. Y lo estamos viendo mucho en este momento y en la historia que estamos construyendo. La propuesta planteada de planificación socioecológica se desarrolla a través de 6 pasos o procesos interdependientes que, aunque siguen un orden natural, no tienen por qué ser excluyentes y puede irse desarrollando a lo largo de todo el proceso general del planteamiento. Los pasos se articulan a través de 6 necesidades relacionadas con el territorio objetivo de gestión y entendemos que primero necesitamos una línea base de documentación y cartografía sobre la cual iniciar el proceso de planificación y detectar los vacíos de información que tenemos. La segunda sería el entenderlo y sus consecuencias de conceptuar el territorio como un socioecosistema. El tercero se relaciona en delimitarlo, es decir, en expresarle una cartografía georreferenciada en el territorio. El cuarto, en caracterizarlo en términos de definir los periodos de acoplamiento y desacoplamiento entre los sistemas sociales y ecológicos. El quinto implica la evaluación de los flujos de oferta y demanda de servicios en los gradientes y en esas tramas socioecológicas que les comentaba hace un momento. Y la última es planificarlo, es decir, como proyecto especialmente las políticas con incidencia territorial con el objetivo de reorganizar las tramas socioecológicas de tal manera que se mantenga en el tiempo el bienestar humano de sus habitantes. En definitiva, cómo planificar el territorio para que sea sostenible y resiliente. Vamos entonces a ver cada uno de estos pasos y la forma como lo hemos integrado en nuestra maestría en ciencias naturales. En el primer aspecto, que es conocerlo, pues necesitamos recopilar y evaluar la información disponible para poder desarrollar el resto de procesos que vienen más adelante de planificación socioecológica. Y dada la naturaleza transdisciplinar de la información que necesitamos, encontramos en este momento grandes vacíos tanto de información documental como de cartografía temática y georreferenciada, que supone una barrera para llevar a cabo planteamientos como el que proponemos. Se necesita construir una línea base para servir de referencia de los cambios que se producen en el desarrollo científico e implemento de procesos de planificación. Entonces vamos a ver cómo desde nuestra maestría hemos comenzado a llenar esos vacíos de información, no solamente haciendo ciencia directa en campo, como lo vemos en este primer artículo de profesores de nuestro departamento, sino también involucrando a las comunidades desde el conocimiento ecológico
tradicional, como puede verse en este segundo artículo publicado. Y pues uno de los artículos que publicó el departamento es mirar cuál es la información que hay en toda la ciudad, en todo el Caribe relacionada con servicios de los ecosistemas. Entonces se hizo una revisión en diferentes fuentes de información para saber con qué contábamos. En primer lugar, estamos generando una línea muy importante en la maestría para conocer el territorio y partir a hacer el resto de investigación. Algo que podríamos decir es que debería crearse un centro de ciencias de la sostenibilidad, donde cualquier persona que quiera hacer investigación en el territorio pueda llegar a ella de manera fácil. La encontramos distribuida en muchos lugares y no es fácil comenzar a evaluar esta información, y nosotros estamos haciendo ese trabajo importante, comenzar, y lo hemos estado haciendo también, generar redes dentro del territorio de información. Para esto, pues tenemos unas líneas desde la biodiversidad, donde estudiamos elementos, componentes del ecosistema, tanto de flora como fauna. Analizamos qué ha sucedido en el territorio durante procesos evolutivos y vemos cuáles son los impulsores directos de cambio global que más los han afectado. Y por otra parte está el uso que se le da a esa biodiversidad. En la parte derecha lo pueden ver desde la química, ¿no? Hablamos de productos naturales, de diseño de fármacos, síntesis orgánica, modelaje molecular, y para nombrar solamente uno de los ejemplos, en este momento una profesora está haciendo una investigación sobre algas para el estudio de los campos biológicos, industriales y bioremediación. Y pues estas algas son del territorio caribeño. El segundo paso sería entenderlo. Tiene que ver en cómo conceptuó la ciudad como un sistema complejo adaptativo de humanos en la naturaleza, es decir, como un socioecosistema. Y pues eso lo hacemos no solamente analizando los ecosistemas que tenemos en el territorio, que digamos nosotros podríamos decir que somos autoridad en este momento de información en el territorio. Muchos profesores del departamento salen al territorio, tenemos parcelas demostrativas para saber qué está sucediendo, por ejemplo, con el cambio climático y la respuesta de muchas especies, sino que también estamos analizando lo que ocurre al interior de las ciudades. Entonces, si bien analizamos el territorio, analizamos también las ciudades, y vemos que a pesar de que somos ecosistemas, las ciudades artificiales también pueden generar una serie de servicios importantes, y nuestro objetivo pues es el bienestar humano. El tercer paso sería delimitarlo, y bajo este proceso llevamos el marco conceptual presentado al territorio como paso esencial para incorporarlo en la toma de decisiones desde el planteamiento territorial. Si no somos capaces, todo lo que estamos diciendo no valdría la pena, de delimitar espacialmente el socioecosistema. Quedaría solamente en teoría, en el mundo académico, pero no quedaría en manos de los planificadores, que esa es una función importantísima de la ciencia, generar información para los tomadores de decisiones. Entonces tenemos que saber llevar toda esta información a la cartografía, que es una de las líneas y de las asignaturas que ustedes desarrollarían en su maestría, y tenemos en cuenta este procedimiento metodológico. Por un lado, del sistema ecológico, que está siendo ampliamente alimentado desde la maestría con las investigaciones, con las líneas que les mostré anteriormente, pero por otro lado, también teniendo en cuenta el sistema social. Hemos entendido en la maestría que es importante trabajar con otras áreas. Nosotros trabajamos con la maestría con los economistas, trabajamos con antropólogos, trabajamos con otras universidades en el país y también algunas universidades en Europa, porque es importante las diferentes visiones para abordar los socioecosistemas. Entonces, hemos hecho estudios para caracterizar
el gran ecosistema para analizar la ciudad de Barranquilla, el bosque seco, las ciénagas, es decir, tenemos información suficiente para la regionalización ecológica. Y esto pues se ha llevado a una cartografía para definir los límites ecológicos. Por otro lado, y cuando trabajamos de la mano con los economistas y con los antropólogos, trabajamos en una sectorización socioeconómica, donde tenemos en cuenta múltiples variables socioeconómicas, de ahí el tener una base de datos robustas para tener toda la información y proceder solamente a analizarla. A veces nos encontramos en la situación de comenzar a juntar la información que hay, que existe para analizarla, y eso nos lleva un buen tiempo. Entonces, aquí la era tecnológica, vamos a ver en las conclusiones cómo es importante. Y vamos a identificar algunas técnicas de reordenación y clasificación para definir los límites administrativos de la ciudad. Las ciudades no solamente tienen unos límites biofísicos, que son los que en la parte izquierda marcan las características ecológicas, sino que también tienen unos límites sociales, y es el uso que dan las personas al territorio. Tal vez el agua que yo consumo no la consumo directamente de las fuentes que quedan dentro de la ciudad, sino que vienen de otros espacios. Y en la medida que yo reconozco que debo analizar el territorio teniendo en cuenta los servicios de los que vienen mi bienestar, pues la gestión que se va a ser diferente. Después de esto, hacemos un análisis para definir los límites socioecológicos del socioecosistema, hacemos consulta a gestores y expertos para finalmente decir cuáles serían los límites de Barranquilla con una coherencia socioecológica y no solamente respondiendo a unas necesidades administrativas que muchas veces están marcados por la economía. Dentro de esta delimitación, pues aquí hay un ejemplo, hemos hecho este estudio para Barranquilla y el territorio. Este fue un estudio que realicé para Bogotá, donde hice una caracterización ecológica del territorio, hice una caracterización social del territorio, y la conjunción de estos dos mapas pues es lo que nos va a delimitar los límites socioecológicos del territorio. Después entraríamos a caracterizar nuestro territorio, que son los rasgos distintivos del socioecosistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, mirar cuáles son los servicios de los ecosistemas, entendiéndose como aquellos aportes que hacen los socioecosistemas para nuestro bienestar, que se encuentran en la ciudad. Y me voy alejando, llegando a territorios rurales, a territorios naturales, e identifico cuáles son los servicios que se generan en esos diferentes espacios, y así voy a poder analizar el flujo de servicios desde una matriz puramente natural a una matriz puramente urbana. Y a través de los servicios de los ecosistemas, pues yo puedo hacer esa planificación, pero necesito reconocer de dónde vienen todos aquellos aportes para que la ciudad pueda mantenerse. Allí hago un análisis de acoplamiento y desacoplamiento, es decir, cojo todos aquellos impulsores directos de cambio y analizo cada uno de los ecosistemas que tengo en mi territorio para saber qué los está afectando. Muchos de los resultados que se han dado en la maestría en ciencias naturales pues han salido de saber qué ha hecho el cambio climático con las especies. Estamos analizando desde la línea la que hago parte, cuál es la influencia de las ciudades sobre estos servicios que se generan en el territorio. Y para evaluarlo, pues tenemos este procedimiento que se interrelaciona a través de 3 preguntas claves. Sabemos que hay varios componentes en el socioecosistema, pero para evaluarlo yo puedo hacer estas preguntas y saber cómo estamos. Primero, ¿qué está ocurriendo y por qué con el estado de conservación de las funciones, es decir, de la capacidad de suministrar servicios de las unidades suministradoras de servicio? Yo voy a mirar el estado y las tendencias. Después voy a mirar cuáles son las consecuencias sobre el bienestar humano. Y por último, cómo se está respondiendo y qué tan efectivas son las políticas adaptadas.
Este círculo deberíamos hacerlo, se debería estar haciendo y se está haciendo en algunos territorios para que todas las acciones que provengan desde las administraciones pues puedan seguir manteniendo este flujo de servicios. Que se van a hacer unas construcciones y hay un relicto de bosque seco tropical, vale, la construcción hay que hacerse, de qué forma se debería hacer para que no afecte ese ecosistema que tenemos allí, que se va a hacer una obra grande de infraestructura para impulsar el turismo en el territorio, ¿vale? ¿De qué forma yo puedo analizar esto, aplicar este marco de evaluación para que los servicios que hay allí no se vean altamente afectados? Y para planificar el territorio, pues yo tengo finalmente los límites de mi socioecosistema teniendo en cuenta 3 elementos grandes. Primero, el de la complementariedad, cómo las ciudades aumentan sus áreas verdes, no solo aumentar por aumentar, sino que la coherencia de las áreas verdes dentro de la ciudad pues pueda generar una red y saber que las áreas verdes que voy a aumentar en una ciudad, cuál es la que me genera más servicios. Un área verde es un campo de golf, pero genera poquísimos servicios de los ecosistemas. Pero ¿qué tal si hago un huerto en la ciudad? Genera y aumenta los servicios que se pueden generar, no solamente de alimentación, no solamente de regulación climática, como Nueva York que hace en los techos de los edificios agricultura urbana para reducir el calor que hay en las construcciones, sino también un huerto como espacios para la integridad social, para la construcción de tejido social. Entonces, el primer elemento es tener en cuenta cómo dentro de las ciudades se aumentan las áreas verdes. Pero esto debe relacionarse también con las construcciones que se están dando. Una ciudad sostenible y resiliente piensa, por ejemplo, a propósito que fuimos el primer país en reportar aves el sábado pasado en el Día Mundial de las Aves Migratorias en el evento Global Big Day, si tenemos esa gran biodiversidad de aves, ¿por qué no pensamos unas construcciones que faciliten que las aves migratorias vayan llegando a los espacios naturales y no poner construcciones para satisfacer nuestras necesidades y pues se presenten muchos accidentes allí, bajando, reduciendo la diversidad que tenemos de aves? Entonces son áreas verdes con construcciones sostenibles y es lo que llamaríamos arquitectura socioecológica. El segundo elemento fundamental para esta planificación es que estas áreas verdes de la ciudad se conecten con las áreas verdes o con los ecosistemas naturales del territorio, que esa coherencia que hay en áreas verdes dentro de la ciudad pueda responder a una coherencia que hay de áreas naturales en el territorio. ¿Cómo respondemos a la ciénaga de Mallorquín? ¿Cuál debería ser la dinámica de áreas verdes dentro de la ciudad para que todas esas especies que vienen migrando pues puedan también en la ciudad encontrar un espacio para estar mientras llegan a sus espacios donde van a pasar una temporada más larga? Y por último, el último componente sea el análisis de los ecoservicios o servicios de los ecosistemas que se generan tanto en esos ecosistemas naturales como en las áreas verdes urbanas. A partir de tener esos 3 elementos y habiendo analizado los límites socioecológicos del territorio, o más bien para definir los límites socioecológicos del territorio, vemos cómo las ciudades comienzan a adaptarse al territorio y no el territorio es el que se tiene que adaptar a la ciudad. Las ciudades reconociendo que su bienestar viene de los ecosistemas que están en el territorio, por lo que las acciones deben favorecer que este flujo de servicios se mantenga. No solamente las ciudades pueden ser aquellos espacios que toman agua, materiales y energía y los convierten en los ecosistemas más heterotróficos que hay, sino como las ciudades reducen la presión sobre los ecosistemas, pero además se convierten en espacios que pueden generar servicios de los ecosistemas, especialmente de tipo cultural.
Quiero dar un ejemplo de lo que es la Universidad del Norte, que tiene un programa que se llama Ecocampus, y al principio era un programa de educación no formal. Hoy en día hay estudiantes, tengo un estudiante que está haciendo su tesis de maestría, porque las universidades son claves en las ciudades para la biodiversidad. No solamente porque allí se gestione y se genera información e investigación, sino porque se supone que las universidades tienen la agencia para gestionar sus áreas verdes. Hoy en día, la Universidad del Norte es un museo vivo que tiene muchos árboles, que tiene un relicto de bosque seco, que tiene laboratorios vivos, contamos con un observatorio de aves, con una aula viva, con un callejón de plantas medicinales que sirven de ejemplo a la ciudadanía de cómo pueden comenzarse a construir áreas verdes en otros lugares de la ciudad. Como conclusiones, y ya para terminar, podemos decir que existe un gran vacío de información interdisciplinaria que estamos tratando de solventar desde la maestría en ciencias naturales, por lo que se demanda la creación de centros de documentación de ciencias naturales y ciencias de la sostenibilidad. Y es allí cuando las tecnologías son fundamentales, porque estas bases de datos deberían ser reservorios virtuales donde hay información cartográfica y donde hay diferente información que pueda tomar cualquier persona que desee hacer investigación que promueva la sostenibilidad en el territorio. Llevar al territorio el concepto de socioecosistema constituye una buena estrategia para influir en las políticas y en las tomas de decisiones, es decir, la ciencia al servicio de la sociedad, la ciencia al servicio de los tomadores de decisiones para que se tomen decisiones inteligentes. La conservación de la biodiversidad no solamente está en los espacios urbanos, sino en los espacios rurales y naturales, sino que también están en los espacios urbanos. Y buscamos que nuestras ciudades puedan reducir las desigualdades y la injusticia social, porque de esa forma tanto la biodiversidad urbana como rural se va a ver beneficiada, y esto va a promover ciudades más justas y solidarias que reconocen su dependencia de la naturaleza. Hay que identificar y caracterizar los compromisos y sinergias entre los diferentes servicios de los ecosistemas en los diferentes gradientes que se presentan en el territorio. Hoy hablamos de sostenibilidad no urbana o rural, sino de sostenibilidad urbano-rural. Por eso nuestras investigaciones se sitúan en transectos amplios en todo el territorio. Y el futuro de la integridad de los ecosistemas y sus funciones está en la capacidad de integrar investigación de diferentes disciplinas con la ciudadanía. En otras palabras, en desarrollar una ecología participativa, los ciudadanos y para los ciudadanos. Hemos usado últimamente en el confinamiento dos aplicaciones, una es Naturalista y otra que usamos el sábado pasado, Evir, donde la ciudadanía toma información de biodiversidad. Entonces aquí la tecnología vuelve a ocupar un papel importante porque ayuda al proceso y apoya el proceso de construcción de investigación, pero debe ser también participativo, es decir, que la comunidad y las personas que aportaron con esta información pues también se enteren de qué está sucediendo con esta información. Para terminar, dos ideas claras. Una, y a propósito de lo que estamos viviendo en este momento, es una palabra que traté de traducir y es algo como verdeando las zonas rojas. Y habla de la capacidad solidaria y la fuerza creativa que necesitamos en momentos de perturbación para construir territorios resilientes, que han sido conceptuados, hablando de las ciudades, como aquellos que tienen la capacidad para absorber perturbaciones y estrés y seguir manteniendo su estructura, funcionamiento e identidad. Aquí hay un ejemplo a mano derecha de una bomba, de un cráter hecho por una bomba en la Segunda Guerra Mundial, y cómo esos cráteres, por el título que le dan, verdeando las zonas rojas, fueron convertidos en huertos. ¿Cómo hacemos para que este momento en el que estamos viviendo, que no podemos salir mucho a muchos espacios, podamos seguir haciendo ciencia, podamos seguir aprendiendo de biodiversidad y generemos unas bases de datos y una información que esté disponible
para todas las personas y para todo el público. Finalmente, esta frase de Margaret Mead, que a ella se le atribuye el uso, la primera vez del uso del término género, porque cuando nosotros hablamos de bienestar humano, no lo hablamos solamente para un sector de la población, sino que lo hablamos para hombres, mujeres, niños, niñas, para personas con diversidad sexual, para las diferentes razas, para las personas con discapacidad. Es decir, los territorios son para el bienestar absolutamente de todas las personas y donde la participación de todos es fundamental para lograrlo. Muchas gracias. Bueno, bueno, agradecemos a nuestra invitada por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio y a continuación procederemos a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Bueno, tenemos la pregunta de Gerardo Duque, que nos dice esto: interesante y clara la exposición. Me genera inquietud que teniendo claro estos diagnósticos, ¿cómo hacer con el sistema político, en otras palabras, los mandatarios, que no tienen claro esto o no les importa? ¿Qué se podría hacer o cómo se podría tratar este inconveniente? Sí, digamos que esa es una de las cosas más claras y de las que siempre surge. Y yo menciono el mayor ejercicio de científicos. Permítame un momento, por favor. Un momento. Bueno, mientras nuestra conferencista regresa, en estos momentos estamos en la parte de las preguntas. Cualquier persona pues que tenga alguna duda, alguna inquietud de lo que ha sido la presentación de Maritza, puede escribirnos en la parte derecha del panel cuál es su inquietud y con mucho gusto pues se lo resolveremos. Asimismo, nosotros estaremos montando esta conferencia en nuestro canal de YouTube para que ustedes, si quieren volverla a ver, puedan acceder a esto. ¿Listo, Maritza? Bueno, verán que en este momento están los bebés, está todo el mundo por todo lado. Tranquila, tranquila. No te preocupes que nosotros entendemos. Yo quiero hablar de uno de los mayores ejemplos a nivel mundial, que es la evaluación de ecosistemas del milenio, un ejercicio de científicos donde se reunieron y generaron información para tomadores de decisiones, y esa información de gestión de los ecosistemas se están aplicando en muchos países a nivel mundial. Aquí en el país se está trabajando especialmente en el eje cafetero, y esa información recolectada se está aplicando. Pero para esto se hicieron grandes ejercicios y grandes debates de científicos. Por eso la importancia de generar redes, no quedarnos solamente con la información que surge en esta universidad, sino conectarnos con otras universidades, conectarnos con universidades de otros países y comenzar a generar esta información. Es decir, así como los ciudadanos se unen, esta frase de Margaret Mead, para generar transformación, los científicos también nos unimos para generar información que pueda incidir en los tomadores de decisiones, pero para esto es importante trabajar a manera de red y de manera mancomunada. Bueno, perfecto. Tenemos otra pregunta de Viviana Esteban. Seguramente han establecido contacto con la actual administración de Barranquilla. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Se han querido involucrar? Bueno, vamos a ver que se ha trabajado información. Hace poco estuvo el foro ambiental en la universidad, que sabemos que es un foro que viene hace varios años conformado y se mueve por muchos países. Y estuvo una de las profesoras del departamento hablando sobre el resultado de su tesis de doctorado. Yo lo analicé para Bogotá y en ese momento mucho de lo que hice en la investigación quedó en el plan de ordenamiento territorial, lo que se refería a territorios resilientes, y en este momento se han generado espacios de debate. Esta tesis es muy reciente, pero se han generado espacios de debate y se ha llegado a llamar la atención en la necesidad de las áreas verdes en la ciudad, ¿no? De hecho, vamos a ver muchas respuestas ahorita en la ciudad donde comienzan a aumentarse sus áreas verdes. Entonces se está generando el espacio y la universidad pues es el mejor escenario para esto. Bueno, perfecto. Tenemos una pregunta
de Luis Fernando Sánchez Rubio. ¿La maestría a qué facultad pertenece? Bueno, esta maestría pertenece, Maritza, si quieres, le respondo la pregunta. Sí. La maestría pertenece a la Facultad de Ciencias Básicas. Carolina Pozo nos pregunta, ¿qué influencia tienen las investigaciones que has desarrollado hasta el momento en la toma de decisiones a nivel de planeación? Ejemplos. Bueno, lo que te digo, se está generando los debates. El año pasado, la nueva propuesta que tienen para Barranquilla y para el área metropolitana fue llevada a la universidad y se están generando los espacios de debate y nosotros estamos mostrando las investigaciones que se están haciendo. Esto también a través de un instituto con el que trabajamos constantemente que se llama Urbanum en la Universidad del Norte. Entonces se están generando las discusiones. Por lo pronto, la Universidad del Norte está respondiendo a todo, siendo el espacio que está mostrando ejemplos a nivel ciudadanía de cómo se pueden administrar las áreas verdes en la ciudad. Pero estamos en el espacio de debate, mostrando la información. Ok, bueno. Luis Fernando Sánchez Rubio nos pregunta, ¿no sería mejor construir maestrías y doctorados desde varias facultades para hacer coherente el llamado a la transdisciplinariedad? Estoy totalmente de acuerdo y vas a ver que en nuestra maestría está biólogos, yo soy ingeniera agrónoma, que trabajo con antropólogos porque es que es la única forma de abordarlo, ¿no? Las personas que son botánicas trabajan con los ecólogos, nosotros trabajamos mucho el conocimiento de la biodiversidad desde la percepción de las comunidades y necesitamos desde las personas que trabajan en las ciencias sociales. Entonces es la única forma de hacerlo. Y vas a ver que en la maestría hay varias disciplinas que están interactuando. Bueno, perfecto. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Les recordamos que esta conferencia, tenemos tiempo para esta última pregunta. ¿Podría pensarse en propuestas investigativas desde la tecnología y la educación y no solo desde la línea dura de la ciencia? Nos pregunta Carolina Pozo. Claro, de hecho era lo que buscaba mostrar las conclusiones, que esa es una estrategia necesaria porque consideramos que sería la alternativa para que la información esté concentrada y podamos abordarla para generar nuevas investigaciones. O sea, la respuesta es que sí y es una de las cosas en las que estamos haciendo el llamamiento. Luis Fernando Sánchez Rubio nos comenta, ¿cómo me comunico con la ponente? Bueno, tengo un correo que es marixaduque@uninorte.edu.co. Bueno, ya si quieres, vamos a anotarlo en el chat. Maritza, si quieres nos lo puedes escribir en el chat para que pueda quedar para toda la audiencia el correíto. Bueno, ¿esta diapositiva se puede ver? ¿La que estoy mostrando? Sí. Vale, allí está también el nombre del coordinador de la maestría, con este correo también se puede encontrar. Okay, el mío es igual, solamente con mi nombre, Maritza Duque. maritzaduque@uninorte.edu.co. Bueno, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por iniciativa de la Maestría en Ciencias Naturales. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar en los webinars desde la jornada de conferencia virtual. También les recordamos participar en nuestra tercera feria virtual de posgrados del 18 al 22 de mayo. Recuerden que con la participación en la feria de posgrados y en esta jornada de conferencias, cuentan con el beneficio de poderse inscribir de manera gratuita al programa de su interés. Asimismo, también los invitamos para las 4 de la tarde a nuestra conferencia central, la cual es el cierre de esta gran jornada. Muchísimas gracias. Como les comentaba anteriormente,
conferencia estará montada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.